Si alguna vez te pasó esto al levantarte, ese mareo raro, esa sensación de que el cuerpo no responde por unos segundos, no lo ignores. Antes de seguir, decime algo en los comentarios. ¿Te pasó alguna vez, sí o no? Porque después de los 60, a muchísimas personas les ocurre exactamente lo mismo. Y casi todas creen que es normal, que es la edad, o que no tiene ninguna importancia. Pero lo que casi nadie les explicó es que este síntoma no empieza en el cuerpo, empieza en el cerebro. Y cuando el cerebro empieza a fallar en este punto, el cuerpo solo está obedeciendo una señal que viene de más arriba. Por eso, si esto te resulta familiar, quédate hasta el final, porque entender esto a tiempo puede cambiar por completo cómo te sentís cada mañana. Tal vez no sabes explicar bien qué es lo que te pasa, y eso es parte del problema. No es un dolor claro, no es una molestia constante, no es algo que puedas señalar con el dedo y decir, esto. Es más bien una sensación extraña, como si el cuerpo estuviera funcionando, pero con menos precisión. Seguís con tu vida, te levantás, caminás, hablas con gente, haces lo que tenés que hacer, pero por dentro sentís que necesitas más tiempo para arrancar, más tiempo para reaccionar, más tiempo para sentirte realmente presente. Y eso descoloca, porque nadie a tu alrededor lo nota. Desde afuera pareces estar bien, y eso te hace dudar incluso de vos mismo. A veces es una lentitud mental difícil de explicar, otras veces es una sensación de desconexión, como si la cabeza y el cuerpo no estuvieran perfectamente sincronizados. No es que no pensás, pero distinto. No es que no reaccionás, pero más tarde. Y lo más engañoso es esto. Hay días en los que no pasa nada, días en los que te sentís normal, y esos días te convencen de que no es importante. Pero después vuelve, siempre vuelve. Vuelve en momentos simples, cotidianos, que antes no te exigían ningún esfuerzo, y ahí aparece la frase que casi todos dicen, será la edad. Esa frase es peligrosa, porque cuando algo no duele, no asusta y no te frena de golpe, el cerebro lo acomoda, te adaptás, bajás un poco el ritmo, evitás ciertas cosas, te organizás distinto y sin darte cuenta, empezás a vivir con menos margen. El problema no es adaptarte, el problema es acostumbrarte, porque el cuerpo no manda señales al azar. Cuando algo aparece de forma repetida, aunque sea leve, aunque sea silencioso, no está improvisando, está avisando, y entender que te está avisando ahora, cuando todavía seguís funcionando, es la diferencia entre anticiparte o darte cuenta cuando el cambio ya es irreversible. Lo que está pasando no tiene que ver con fuerza, tampoco con voluntad, y mucho menos con falta de ganas. Tiene que ver con cómo el cuerpo empieza a priorizar recursos después de los 55. Porque cuando el organismo siente que ya no puede responder igual que antes, no se rompe de golpe. Hace algo mucho más silencioso. Empieza a administrar. Empieza a decidir a qué le da energía y a qué no. Y en ese proceso hay un sistema que casi siempre queda relegado, aunque sea el más importante de todos, el cerebro. No porque esté dañado, sino porque empieza a recibir menos de lo que necesita para funcionar con la misma claridad. No es que deja de trabajar, trabaja, pero en un modo distinto, un modo más lento, más conservador, más cuidadoso, como si estuviera siempre un paso atrás. Y esto no pasa de un día para el otro, pasa de a poco. Tan de a poco que el propio cerebro se adapta, compensa, ajusta, se acostumbra. Por eso no hay un momento claro en el que digas, acá empezó el problema. Lo que hay es una suma de pequeños cambios que se vuelven normales porque nadie los señala. Menos claridad mental, más dificultad para sostener la atención, sensación de estar presente, pero no del todo enfocado. Y el gran error es creer que esto es solo una cuestión mental. No lo es una cuestión de funcionamiento, de cómo el cuerpo está llevando recursos a los lugares correctos o dejando de hacerlo. Y mientras todo esto ocurre, la mayoría sigue adelante sin saber que el sistema más sensible del cuerpo ya está trabajando en modo ahorro. En la próxima parte te voy a explicar por qué este ajuste silencioso no se queda ahí y qué pasa cuando el cuerpo mantiene este modo durante demasiado tiempo. Porque ahí es donde las consecuencias dejan de ser invisibles. El mayor problema con este tipo de señales no es lo que provocan, es cómo se interpretan. Porque durante años nos enseñaron que algo es grave solo si duele, solo si molesta mucho,
solo si te deja tirado. Y esto no funciona así. Después de los 55, muchos de los cambios más importantes del cuerpo no vienen con dolor, vienen con adaptación. El cuerpo empieza a pedir menos, el cerebro empieza a exigir menos, y como todo sigue funcionando más o menos, la señal se minimiza. Se dice, mientras pueda hacer mi vida, está todo bien. Pero ahí está el error, porque el cuerpo no avisa con dolor cuando todavía puede compensar, avisa cuando empieza a ceder margen, cuando necesita bajar la intensidad para poder seguir. Y esa etapa es la más engañosa de todas. No te sentís enfermo, no te sentís incapacitado, solo sentís que ya no sos el mismo, que algo cambió, que necesitas más cuidado, más tiempo, más esfuerzo para lo que antes era automático. Y como eso no entra en ninguna categoría clara, se acepta, se normaliza, pero el cuerpo no normaliza nada. El cuerpo registra cada ajuste, cada compensación, cada vez que tiene que trabajar por debajo de su capacidad real. Y cuando ese modo se sostiene durante años, el problema no aparece de golpe, se construye en silencio. En la próxima parte vamos a hablar del error más común que cometen las personas después de los 55 cuando empiezan a sentir estas señales. Un error que parece lógico, pero que es el que más acelera el deterioro. El problema de este proceso no es lo que sentís hoy, es lo que pasa cuando el cuerpo mantiene este modo durante demasiado tiempo. Porque cuando un sistema trabaja años con menos margen, menos recursos y más compensación, llega a un punto en el que ya no alcanza. Y ahí es cuando muchas personas dicen, esto apareció de repente, pero no apareció de repente. Se venía gestando. Primero se pierde claridad, después se pierde seguridad, más adelante se pierde confianza. Confianza en el cuerpo, confianza en las decisiones, confianza en moverse con libertad. Y cuando esa confianza se pierde, la vida empieza a achicarse, no por una enfermedad concreta, sino por una suma de límites invisibles. Se sale menos, se decide menos, se duda más. Y lo más duro de todo es que en ese punto muchos ya no recuerdan cuándo fue la última vez que se sintieron realmente ágiles, claros y seguros. No porque no quieran, sino porque el cuerpo lleva demasiado tiempo funcionando por debajo de lo que podría. Después de los 55, el deterioro más peligroso no es el que se nota, es el que se vuelve costumbre. Y cuando algo se vuelve costumbre, deja de cuestionarse. En la última parte del video te voy a explicar por qué este proceso todavía se puede frenar si se entiende a tiempo y qué cambia cuando empezás a leer las señales correctas en el momento correcto. Cuando estas señales empiezan a aparecer, la mayoría de las personas no hace nada mal, hace algo lógico. Se adapta, empieza a moverse con más cuidado, a pensar dos veces antes de hacer ciertas cosas, a evitar situaciones que antes no eran un problema. Y desde afuera, eso parece prudencia, pero en realidad es el error que más acelera el deterioro, porque el cuerpo interpreta esa adaptación como una confirmación. Confirma que puede bajar el nivel, que puede exigir menos, que puede seguir funcionando con un margen más chico. Y cuanto más margen pierde, más se adapta la persona. Es un círculo silencioso. No hay un día exacto en el que digas, acá empeoré. Hay pequeños ajustes diarios que se van sumando. Hoy te moves un poco menos. Mañana pensás un poco más lento. Pasado mañana evitás algo que antes hacías sin pensar. Y todo eso se siente razonable, hasta responsable. Pero el cuerpo no entiende de intenciones. Entiende de uso. Cuando un sistema se usa menos, se debilita. Cuando se le pide menos, responde menos. Y el problema no es lo que evitás hoy, es lo que dejás de recuperar mañana. Después de los 55, ignorar estas señales no te protege. Te acorta el margen sin que te des cuenta. En la próxima parte vamos a hablar de lo que pasa cuando este proceso se sostiene en el tiempo, porque ahí es donde la pérdida deja de ser sutil y empieza a sentirse en serio. Si llegaste hasta acá no es por curiosidad, es porque en algún punto sentiste que esto tiene que ver con vos. Después de los 55, el cuerpo no avisa como antes. No grita, no duele fuerte, no te frena de golpe. Avisa de otra manera, con señales silenciosas que solo se entienden cuando alguien te las explica. Este canal existe por eso, para hablar de esos cambios que muchos normalizan, pero que no deberían ignorarse, para ayudarte a entender qué te está avisando tu cuerpo antes de que el margen se achique de verdad.
Si tenés más de 55 años y querés seguir teniendo claridad, seguridad y autonomía el mayor tiempo posible, este canal es para vos. Suscríbete y mirá los otros videos del canal, porque entender estas señales a tiempo no te hace exagerado, te hace responsable de tu futuro.